alegría poder compartir una vez más esta noche. ¿Cuánto dice gloria a Dios por estar en este lugar? Amén. Yo le doy gracias al Señor porque mis expectativas no estaban tan altas. Con la asistencia, cuando vio que se nubló, se largó a llover. Pero gloria a Dios por la lluvia. Amén. Gloria a Dios por la lluvia porque es muy necesaria y anhelamos que esta bendición de Dios siga llegando sobre todo los lugares donde se necesitan. ¿Sí? Por ahí nuestra incomodidad es la bendición de otros. ¿Sí? Decía, si Dios tiene que cumplirle el deseo de todos los que andan por las rutas y dicen que no llueva, imagínense, no llueve en ningún lugar, nunca. Entonces, por ahí nos toca en cada tiempo, cada momento. Y qué bueno que podamos estar en este nuevo tiempo, desarrollando en este tiempo, este semestre que le hemos llamado Hechos la Iglesia en Acción, en este mes de septiembre, poder empezar, como ya lo hicimos en esta mañana, porque como lo decía bien Jorgelina que estuvo predicando, nuestros niños reciben ministración del mismo tipo que recibimos nosotros aquí en cada reunión. Por eso para ellos cuando están aquí en una reunión no les es extraño lo que están escuchando, porque mucho de lo que nosotros escuchamos aquí, ellos a su altura lo reciben dentro de la red de niños. Y estamos en una nueva serie que se llama Apasionados por Servir. Y continuamos en el libro de los Hechos, ¿sí? Y vamos a desarrollar hoy un tema que tiene que ver con respecto a un servicio que realmente pueda marcar no solamente nuestra generación, sino las generaciones que vienen después de nosotros. El título de la palabra que tengo para hoy es un servicio efectivo y trascendente. ¿Sí? Un servicio que sea efectivo y trascendente. Los resultados de un trabajo apasionado por el servicio del Señor serán reflejados a través de un servicio efectivo y trascendente. Ahora, ¿qué es servir? Solo puede servir alguien que sirve. Usted dice, ¿qué quiso decir con eso? ¿Sí? Porque no puede servir un inservible, ¿sí? Algo que es inútil. ¿Sí? Y si a usted alguna vez le dijeron que era inútil, quiero decirle que en Cristo usted sirve. ¿Sí? Usted sirve, usted es útil en las manos del Señor. Decirle al hermano que tenés al lado, sos útil en las manos del Señor. ¿Sí? Hay algo que el Señor quiere hacer a través de tu vida. Y si no tenés nadie al lado, a la silla de al lado, decirle, sos útil, porque esa silla es útil. Usted se sienta, ¿sí? Y usted es útil también. ¿Sí? La palabra servir significa ser útil a un propósito o a un fin. Y deriva de una palabra que en el latín quería decir ejercer a modo de esclavo, ¿sí? De esclavo. Y si usted piensa que es un esclavo, no piense que usted es un esclavo de la familia, de la cocina o de todas esas cosas que se dicen ahora, sino esa esclavitud que debemos contextualizar en la cual la persona que era esclava cuando se escribió la palabra de Dios era una persona que no tenía ningún derecho sobre su vida porque su amo decidía sobre todas las cosas. A qué hora se iba a acostar a dormir, cuándo iba a ir a comer, qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que tenía que dejar de hacer. Pero no solamente necesitamos servir, sino tenemos que hacerlo de una manera efectiva. Al hablar del concepto de efectividad hacemos referencia a realizar las cosas de una manera correcta, porque uno puede hacer cosas, pero si no las hace de una manera correcta, no es efectivo, ¿sí? Esto conlleva el asumir tareas de la mejor manera posible, con los recursos que uno tiene, ¿sí? Esperando buenos resultados. Dios nunca nos va a pedir que seamos efectivos en algo de lo cual no tengamos los recursos o Él no nos lo vaya a proveer. Entonces, si usted dice, ¿y en qué le puedo servir a Dios? Con lo que usted tiene, le puede servir a Dios. ¿Yo puedo servir a Dios? Sí, con lo que tenés podés servir y ser efectivo también en este servicio a Dios. Pero también trascendente, ¿sí? ¿Qué significa trascendente? Que tiene consecuencias más allá de los hechos o las circunstancias puntuales de cuando ocurre, que se eleva por encima del nivel de lo normal y va mucho más allá porque está afectado por algo que es exterior. Y eso exterior en el caso nuestro y que transforma las cosas de una manera que sean trascendentes es la inspiración de tener al Señor y de servirlo a Él. Cuando usted sirve en cualquier área de su vida donde usted se encuentre y usted sabe que está sirviendo al Señor,
tiene una motivación trascendente para hacerlo que siempre, siempre le tiene que dar la fuerza, el entusiasmo, la pasión, el deseo. ¿Sí? ¿Qué lo apasiona? ¿Qué lo apasiona a usted? ¿Le apasiona servir a Dios? ¿Sí? Yo recién estaba parado ahí y lo veía saltar como canguro a Mateo acá mientras cantaba, ¿sí? Y me ponía a pensar, ¿sí?, en el deporte que yo hago y cómo salto de un lugar para el otro cuando estoy. Y digo, ¿y acá uno? Digo, alguno, si me ve en otro lugar, va a decir, el pastor tenía piernas, se mueve, salta de un lugar para el otro. Digo, y podemos saltar en otro lugar y no podemos saltar acá. ¿Qué es lo que nos apasiona? Si Cristo nos apasiona, si Cristo es lo que nos lleva adelante, nos entusiasma, vamos a servir de una manera totalmente diferente, vamos a ser efectivos y nuestro trabajo también va a ser trascendente. Vamos a una historia hoy de una discípula del Señor que cumplió estas características. ¿Y sabe qué? Cuando leemos la historia de ella, de esta mujer que cumple la característica de una sierva, ¿sí?, efectiva y trascendente, cuando leemos su historia, lo único que sabemos de ella es que estaba muerta. Le invito a que vayamos a Hechos capítulo 9, versículos 36 en adelante. ¿Un muerto puede haber hecho tantas cosas? ¿Cómo descubrimos que es así? Bueno, no es en realidad lo que hizo cuando estaba muerto, sino lo que hizo cuando estaba vivo, ¿sí? Y que marcó esto. Hechos 9:36, la iglesia, ¿sí?, del Nuevo Testamento, la iglesia que empieza a crecer, la iglesia que avanza, la iglesia que es perseguida, la iglesia que se va a otros lugares, crece, ¿sí?, y empieza a desarrollarse, pero también con ese desarrollo aparecen pruebas. Y miren lo que pasó. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula, Jope era una ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida, otra ciudad, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamado a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notoria en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Amén. ¿Sí? Tremenda historia, ¿sí? Estamos hablando de una resurrección, ¿sí? Hubo una resurrección en medio de todo este relato, hay una resurrección de una mujer que sin lugar a dudas había marcado una diferencia entre las personas que estaban allí. ¿Hay alguien de los lectores de la palabra o hay alguien que escuchó ahora que descubrió cuál era el oficio de esta mujer? ¿Cuál? Era costurera. Entonces, miren, acá está. Esta está más actualizada. No tenía de esta Tabita. Dorcas no tenía una como esta. ¿Sí? Pero qué bueno que nosotros podamos hacernos la imagen, ¿sí?, de lo que hacía Dorcas. Dorcas no sabemos más nada de que ella era una costurera. Era una mujer que cosía. No sabemos mucho más que eso. La Biblia nos dice que cada creyente, cada uno de nosotros, tenemos uno o varios dones, según lo que Dios haya decidido darnos en su voluntad. Algunos son más visibles, otros por ahí pasan más desapercibidos, pero sin lugar a dudas, Dios te ha dado por lo menos un don. Tenés un don. Hay algo que Dios te ha dado en tu vida.
Todos son igualmente importantes. Ninguno es mejor que el otro. Todos son realmente necesarios dentro de la vida de la iglesia. La mujer que hoy nos ocupa, Dorcas, aparentemente no era una mujer muy destacada por muchos talentos. No dice ni que era profeta, como las hijas de Felipe, no dice de que había hecho ningún milagro, ni nada por el estilo. Lo único que sabemos de ella es que ella cosía. ¿Cuántas costureras tenemos acá? Alguna que agarre una aguja de vez en cuando. ¿Cuántos saben poner un botón? Vamos, bien, perfecto, ¿sí? O sea, ya hay un don, ¿sí? De costurero, por lo menos. Yo, gracias a Dios, soy nieto de costurera, entonces botón y casi hacía ojales, mire lo que le digo, hasta ese punto llegué. Muy bien, ¿quién era Dorcas? Dorcas era una mujer que, aunque no podemos confirmar si era joven o era mayor, sabemos que vivía en una ciudad que se llama Jope, que era un puerto marítimo. Si usted recuerda la historia de Jonás, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento de Jonás, el de que se lo traga la ballena? Bueno, Jonás va hasta la ciudad de Jope y de ahí se toma el barco para ir al lugar a donde Dios le había dicho que no fuera, ¿sí? Bueno, en esa ciudad era donde vivía Dorcas. Se sabe que su nombre en hebreo era Tabita, y su traducción al griego era Dorcas. Por eso estamos hablando de la misma persona cuando decimos Tabita o decimos Dorcas. Y su nombre significa gacela. ¿A quién, hermana, a quién le gustaría que le digan gacela? Qué feo. Claro, para nosotros no significa nada, ¿sí? Ahora para nosotros sería mona. ¿Por qué? Porque dice, qué mona que es, ¿no? ¿Sí? Pero no le dice que es mona porque parece un mono, ¿sí? Sino porque dice que es linda. Gacela, ¿sí? Dentro del contexto estamos hablando de un ejemplo de belleza, ¿sí? Estaba hablando de la belleza, ¿sí? El nombre de Tabita, de Dorcas, era Gacela y estaba hablando de una belleza. Y no sabemos si ella necesariamente era linda físicamente, pero sin lugar a dudas tenía una belleza interior tremenda. Tremenda, tremenda, por lo que relata este pasaje. El relato bíblico es corto y directo. Dice, y aconteció en aquellos días que Dorcas enfermó y murió. No sabemos si la enfermedad era larga, si venía sufriendo de hace mucho tiempo o si fue algo repentino. La realidad es que ella de golpe nos encontramos con esta historia y para nosotros es ella enferma y muere, ¿sí? Parece que Dorcas además no tenía familiares, porque no habla en ningún momento de que estaba ni su esposo ni sus hijos, no habla de ninguna de estas cosas, habla de las personas que tenían alrededor y mayormente viudas, ¿sí? Viudas y personas que eran parte de la iglesia. Tampoco sabemos si esa sala de la que habla era una casa como Sentir, cerca o algún lugar de eso, o si era su propia casa en donde la estaban velando. En el caso de lo que tenemos que entender es que estaban preparándose para ya enterrar el cuerpo de Dorcas. El dolor por su muerte fue muy grande. ¿Y sabe por qué era grande el dolor de los que estaban alrededor por la muerte de Dorcas? Porque la amaban. Era una mujer amada. Era una mujer que significaba mucho para la comunidad en donde estaban. Las viudas a las que Dorcas había ayudado, dice que la lloraban sin consuelo, ¿sí? Con mucha tristeza. En aquellos tiempos, para los velorios, como ocurría también aquí al principio de los 1900 en Argentina, se contrataban gente para ir a llorar a los agarraba vos contra, a ver, necesitaba la llorona, ¿sí? Alguien que venga a llorar al sepelio, por las dudas que nadie lo llorara, Entonces, alguien lo llora. O por lo menos para, como dice algún chiste de la Andricina, dice para que arranque los llantos, digamos. Uno lloraba y ya se largaban todos, digamos, a llorar. Pero se ve que no había sido necesario, porque era tanto el dolor de los que estaban alrededor, ¿sí? Que lloraban a causa del dolor de la pérdida de Dorcas. Los discípulos de Jope, al enterarse de que Pedro estaba en Lida, una ciudad que estaba aproximadamente a 25 o 30 kilómetros de distancia, decidieron entre ellos y dijeron, vamos a mandar a dos a que lo vayan a buscar a Pedro. ¿A qué lo fueron a mandar a buscar a Pedro? Tampoco lo sabemos. Porque no dice que lo mandaron a buscar a Pedro para que la resucite. Solo dijeron, vayan a buscarlo a Pedro porque Pedro está cerca. Quizás dijeron, tráiganlo a Pedro para ver
si Él puede traer unas palabras de consuelo, si Él puede traer unas palabras de fortaleza, si puede venir a acompañarnos, Él que es más fuerte en la fe que nosotros, en medio de este momento. Pero hubo algo que movilizó a los discípulos que estaban en aquel lugar a ir a buscar a Pedro. La respuesta de Pedro fue inmediata. Dice, se levantó y fue a Jope. Y al llegar al lugar a donde habían puesto a Dorcas, ¿usted llegó a algún sepelio en estos últimos tiempos? ¿Sí? ¿Ha ido? Bueno, sí, usted sabe que a nosotros los pastores nos toca bastante seguido, ¿sí? Porque viene gente y se va de este mundo. Y cuando uno llega a algunos lugares, y yo le doy gracias a Dios porque dentro del pueblo de Dios siempre, a pesar de que hay dolor, ¿sí? Hay mesura, ¿sí? Hay un sentido de trascendencia espiritual, y la mayoría de los hermanos que hemos ido a despedir siempre lo hemos visto a sus familiares, a sus amigos, contenidos. Pero eso no quiere decir que no deja de haber dolor. Pedro se encuentra con estas mujeres que estaban alrededor del cuerpo de Dorcas llorando, tristes, amargadas por lo que había sucedido. Y dice que lo primero que hacen para mostrarles lo que significaba Dorcas para ella es ir a llevarles las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. ¿Sí? Y le decían, esto es lo que ella hacía por nosotros. Fíjese, Pedro, no sabe lo que hacía. Era impresionante. Mire estos vestidos, mire estas túnicas. No podemos creer que ella ha muerto. Cuánto amor, seguramente con cuánta admiración, con cuánta ternura y cuánto dolor también por la pérdida habían las palabras de estas mujeres. Pedro en esta ocasión actúa como actuó Jesucristo con la hija de Jairo. Cuando llegó a ese lugar dijo, salgan todos afuera. Salgan todos afuera. Y dice que de rodillas oró. Y alguno puede preguntarse, ¿y qué dijo? Señor, por favor, hace algo. ¿Cómo oraría usted delante de un muerto? Señor, ¿será posible que la resucites? ¿Será que es tu voluntad que ella resucite hoy? Dice que Pedro oró y seguramente guiado por el Espíritu Santo se dio vuelta y le dijo, Tabita, levántate. Y la que estaba muerta abrió los ojos y dice que al verlo a Pedro se incorporó. Y Pedro tomándola de la mano la llevó delante de los que estaban ahí en ese lugar. Y las lágrimas que hasta recién habían sido de tristeza, ahora se habían convertido en lágrimas de alegría. Si usted se imaginó llegando Pedro y verlos todos llorando, imagínese salir a Pedro con Dorcas de la mano resucitada. Yo le digo, Señor, dame fe, porque si yo me doy vuelta y le digo, Tabita, levántate, y se levanta, el primero que sale corriendo voy a ser yo. Agárrenlo a Manuel, ¿sí? Pero ahí estaba Pedro, que se ve que tenía más fe que yo, ¿sí? Lo tomó de la mano y lo presentó a los hermanos y hubo un cambio, hubo gozo, hubo alegría en aquel lugar. Como cualquier noticia de este tipo, no se podía guardar y corrió como un reguero de pólvora por todo Jope. ¿Sí? ¿Saben qué? Tabita, Dorcas, la que se murió. Parece que vino un tal Pedro de otro lugar y oró por ella y Dios hizo el milagro y la resucitó. Y el último de estos versículos dice que a causa de esto que había ocurrido, muchos en aquel lugar creyeron. Amén. ¿Cuántos creen que la gente creyó por el milagro que ocurrió sobre ella? Amén. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Me voy un segundito me puse a pensar con respecto a esto. ¿Qué hubiese pasado si Tabita, en vez de dedicarse a hacer lo que sabía hacer, hubiese dicho, me desponga a descansar, que me voy a sentar en la máquina a coser? Que trabajen si quieren ropa. Túnicas quieren. Que se rompan el lomo como me rompo yo. Y esta serie se llama Apasionados por Servir. Y alguien que se sienta en la máquina, yo tengo la oportunidad de haber visto de niño y también ver de grande, personas que aman este oficio. Y no es fácil, estar sentado delante de una de estas máquinas. Puede parecer fácil, pero no lo es. Dedica esfuerzo, tiempo, sacrificio. Seguramente si ella hubiese tomado una decisión de decir, no, que me voy a poner a coser,
ese día no hubiese habido nadie en los velorios. Qué cosa triste era un velorio que no haya nadie. Porque eso quiere decir que no le importaba realmente a nadie la vida de esa persona. Este lugar estaba lleno de gente porque las obras, el servicio de Tabita había sido eficaz, trascendente y había marcado una diferencia en el lugar en donde estaba. Qué bendición tan grande, no solo que Dorcas volviera a la vida, sino que muchos se convirtieran gracias al testimonio de vida que ella había tenido, porque eso había hecho que se movilizara la gente para buscar un tiempo de consuelo, una bendición, algo diferente. Veamos algunas consecuencias y características de un servicio efectivo y trascendente. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Levante la mano. Algunas se... Si usted está en esta tierra y se ha entregado al Señor Jesús, usted es un siervo de Dios, lo quiera o no lo quiera. Que usted haga servicio para Dios o no es otra cosa, pero usted es un siervo de Dios. Usted es una persona que está en este mundo para servir a Dios y debe servir a Dios en el lugar a donde esté. Pero servir de una manera efectiva y trascendente es algo totalmente diferente. Un servicio efectivo y trascendente será hecho con entusiasmo y apasionamiento. ¿Y cómo sabemos que esto fue en el caso de Dorcas? Porque ¿sabe qué? Porque se ve. Y usted dice, ¿y en qué se ve? Se ve claramente cuando alguien hace algo y lo hace con pasión o entusiasmo o lo hace por obligación. ¿Usted notó eso? ¿Sabe dónde se ve mucho? En los lugares en donde hay atención al público. Usted llega, buen día, sí. ¿Qué necesita por allá? Vaya para... Usted dice, ¿y este qué le pasa? ¿Sí? Le pegaron antes de venir de la casa, que se cayó, le tuvo un golpe, que tiene que haberle pasado. No hay más que la obligación, cumplir con lo que están haciendo. Ahora, ¿qué es diferente cuando alguien te recibe, te dice buenos días, cómo le va? Qué bueno recibirle, qué bueno que pueda estar por acá. Bien, ¿cómo le puedo servir? Usted dice, qué entusiasmo, realmente está dedicado para mí, se esfuerza. Está preocupado, lo está haciendo realmente con entusiasmo y apasionamiento el trabajo. Y ¿sabes qué? No sé en qué área de tu vida podés llegar a tener una complicación de esta, pero el servir con pasión y con entusiasmo no es algo que te lo tienen que dar las circunstancias externas, es algo que lo tenés que generar vos de vos mismo. Y más nosotros que somos siervos del Señor. Porque cuando servimos al Señor, no lo servimos simplemente si estamos con un micrófono aquí en la plataforma o porque nos dieron un título de pastor. Somos siervos de Dios en cualquier lugar donde estemos. Sin importar qué cargo tengamos, somos siervos de Dios. Cabe una aclaración. No todas las circunstancias y no todos los momentos vamos a hacer las cosas con entusiasmo, ¿sí? Y con apasionamiento. La vida está llena de cosas que hay que hacerlas igual. ¿Sí? Por ejemplo, cortar el pasto en mi casa. Le trato de poner toda la pasión, todo el entusiasmo, ¿sí? Pero no me sale. Lo corto, lo muerdo, así literalmente. Y después espero que me agradezcan porque es el mayor sacrificio de mi vida, en ese sentido, porque no es mi pasión, pero eso es parte también de la vida y está bien que lo hagamos muchas veces con sacrificio, ¿sí? Pero tenemos que generar de nosotros el entusiasmo, la pasión para todas las cosas que hacemos. Dice que cuando llegó Pedro, mostrando los vestidos y las túnicas que Dorcas hacía, las viudas se abalanzaron sobre él. Y yo digo, wow, qué ganas que le habrá puesto Dorcas a lo que hacía. Qué calidad, qué buen gusto que tiene que haber tenido en las prendas que hacían las túnicas. Porque si usted tiene algo que está mal hecho, no lo muestra. Usted no muestra la ropa más fea que tiene. Usted dice, mirá la pilcha que me compré. Ah, ¿sí? Mirá qué linda esta pilcha. No va a sacar la remera que se la compró y se dio cuenta después que el cuello estaba torcido, estaba mal confeccionada. Y acá vemos que realmente Dorcas era una mujer apasionada y entusiasta de lo que hacía, porque se ve que lo hacía bien, sin importar a quién se lo hacía. Porque las viudas, en aquel tiempo, era el grupo más indefenso y desamparado dentro de la sociedad.
Las viudas realmente vivían una situación extrema y no contaban con ningún tipo de apoyo. No había ningún plan para darles. Plan, ¿sí? No recibían más apoyo que de aquellos que de amor se acercaban y eran solidarios con ellos. Un buen servicio, un servicio hecho de una manera eficiente y trascendente, afecta, transforma y bendice la vida de las personas que tenemos alrededor. Un servicio efectivo y trascendente marcará la vida de otros. Dice, y cuando llegó, le llevaron a la sala a Pedro, donde le rodearon todas las viudas llorando. Cuando un servicio es trascendente, impacta el corazón de las personas que tiene alrededor. Si lloraban por la vida de Tabita, de Dorcas, o lloraban por ellos. ¿Por qué lloraban? ¿Por qué lloran? ¿Por qué llora uno cuando va a un velorio? ¿Por el que está muerto o por uno? Siempre me lo pregunto. ¿Sí? Y más lo que tenemos al Señor. ¿Sí? Cuando se muere alguien en el Señor, se va con el Señor. ¿Y cuánto decimos? Gloria a Dios, está con el Señor. ¿Sí? Y nosotros lloramos por nosotros porque lo hemos perdido. Y cuando uno llora es porque realmente ha sido bendecido por la otra persona. Alguno puede decir, bueno, ¿qué tanto llorar? Dorcas estaba con el Señor. Sí, para hacer más frío y frenar el llanterío, dijo en algún momento. Pero la realidad es que lloramos, ¿sí? Por nosotros, porque se la iba a extrañar. ¿Y cómo? Y quiero hacerte una pregunta. Si hoy pasaras a la eternidad, la gente que queda aquí en este mundo alrededor tuyo, ¿te lloraría? ¿Le daría lo mismo o se alegraría? Hay un proverbio que dice que cuando muere el gobernante que es malo, la ciudad se alegra. Qué triste es escuchar muchas veces que hay gente que está contenta cuando alguien muere, ¿sí? Eso quiere decir que hay algo que no ha pasado. Y qué feo que es la indiferencia cuando alguien muere también. Pero qué bueno, ¿sí?, que haya podido afectar el trabajo de Dorcas en lo que estaba alrededor para bien. ¿Tu vida afectaría de la misma manera? Sin lugar a dudas, Dorcas era una mujer muy, muy querida. Un servicio eficiente y trascendente moviliza, porque inspira a otros a hacer. A los que estaban cercanos a Dorcas en ese momento les inspiró y dijeron, vamos a buscar a dos para que vayan hasta Lida a buscarlo a Pedro. ¿Sí? Si no hubiese sido importante lo que estaba pasando, si no hubiese habido dolor, no había necesidad ni de consuelo ni de un milagro. ¿Sí? Si la hubiesen odiado a Dorcas, nadie hubiese pedido que Pedro viniera a ver si todavía la resucita. Y hay gente que uno dice, no, déjalo que se muera nomás. ¿Sí? Claro, no lo hubiesen ido a buscar. Y no solo que lo movilizó a estos dos hombres que fueron, sino que transmitieron, se ve fielmente el mensaje. Necesitamos que estés presente, Pedro, porque lo que ocurrió en Jope es algo fuerte, es algo que movilizó. Y dice que Pedro inmediatamente se levantó y fue. Nada dice la palabra de Dios con respecto a que otras mujeres, le pedí a Cristian que trajera la silla y la pusiera acá, porque evidentemente Dorcas no está entre nosotros, ¿sí? Pero un día hubo una Dorcas que estaba sentada delante de esta máquina, ¿sí?, y cosía. Pero en ese momento, cuando ella muere, después resucitó. Calculo que volvió de vuelta a coser, a hacer túnicas, todo. Pero después se murió de vuelta, porque usted sabe que al final se terminan muriendo, no es que los resucitaban y después no morían más. ¿Sí? Después se murió. Y no hay ningún lugar en donde diga qué pasó después de Dorcas. Sí hubo otras mujeres que siguieron este trabajo. Pero sin lugar a dudas, el testimonio de esta mujer y de su trabajo ha inspirado a miles y miles durante la historia de la iglesia a llevar adelante este tipo de trabajo tan necesario que es el de estar atento a las necesidades de los que menos tienen. Hoy nosotros aquí le llamamos
ministerio social. En aquel tiempo, ¿sí?, no tenía un nombre. Y además el ministerio social es una cuestión, se podría decir, dentro de nuestra congregación, que tiene que ver con una formalidad. Pero el amar, el cubrir, el bendecir la vida de los que tienen necesidad, tiene que ser algo espontáneo, de servicio, efectivo, ¿sí?, y trascendente en la vida de cada uno de nosotros, sin importar si pasa por el ministerio social o no. Gloria a Dios por todo lo que se puede hacer a través del ministerio social y los hermanos y hermanas que se levantan para servir en este ministerio. Cuando usted va a otras congregaciones, o si ha participado de otras congregaciones, puede haber escuchado alguna vez, yo voy al ministerio Dorcas. Cuando usted escucha el ministerio Dorcas, seguramente tiene que ver con algo que tiene que ver con ayuda social. El ejemplo de esta mujer ha trascendido en los años para que la iglesia pueda seguir haciendo este tipo de servicios. Un servicio eficaz, trascendente, no salva. ¿Usted sabía que por hacer cosas buenas usted no se salva? Que si yo hago túnicas y vestidos no me salvo por ser buena persona, ¿sí? Bueno, quiero decirle, no se va a salvar por eso, pero sí honra al Señor. ¿Y qué testimonio el de Dorcas? En el versículo 9:36 que leíamos dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dice, una discípula abundante en buenas obras y limosnas. Y lo primero que dice es que era una discípula. Una de las características más importantes, si no la más importante, de Dorcas, es que ella era una discípula. Primero que nada era una discípula de Jesús. Había entonces, ¿sí?, dice en Jope, una discípula llamada Tabita Dorcas. La Biblia, cuando habla de un discípulo, quiere decir un seguidor de Jesús, quien ha sido salvado, perdonado, ha recibido la gracia de Dios por la sangre que Jesús derramó en la cruz, que él ya no vivía más para sí mismo, sino que vivía para el Señor. Ninguno sabemos tampoco dónde se convirtió Dorcas. No lo cuenta la historia, ¿sí?, dónde fue, pero lo más probable es que en la época que en la iglesia empezó a recibir las primeras persecuciones, la iglesia se empezó a desparramar por todos lados y ella ha sido parte de la primera iglesia que se había formado en esta ciudad, a este puerto, lugares donde habitualmente la iglesia iba porque eran los lugares de mayor movimiento. Si usted recuerda la vida de Jesús, Jesús siempre trabajó en su ministerio público alrededor del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque ahí era donde llegaban los barcos, salían los barcos, venían la gente de un lugar a otro, era donde estaban las ciudades más populosas. Tenemos que tener en cuenta, y yo diría que no es casual, que cuando dice de Dorcas, no dice que era Dorcas la que hacía buenas obras y limosna y además era discípula, sino que dice que primero era discípula y después hacía buenas obras y limosnas. Porque las buenas obras y las limosnas no nos sirven de nada si nosotros no nos hemos entregado en el Señor Jesús. Porque las buenas obras y las limosnas tienen que ser el resultado de una vida entregada al Señor Jesús, no el pago de nada, porque ya pagó todo Jesús en la cruz por nosotros y por nuestra salvación. No es por nuestras obras. No era una mujer que dice que hacía buenas obras. ¿Cuántos hacen buenas obras en este lugar? Levanten la mano. ¿No hace buenas obras usted? En el nombre de Jesús empieza a hacer buenas obras. No hace ninguna buena obra por nadie, ¿sí? Empiece a pensar a quién sirve, ¿sí? Porque nosotros servimos a un Señor que nos ha puesto en esta tierra y nos ha destinado para que hagamos buenas obras. No las hacemos para salvación, pero sí las hacemos por amor al Señor, como para el Señor y para la gloria del Señor. Pero a diferencia de nosotros que podemos levantar la mano y decir, yo he hecho buenas obras, dice que ella abundaba en buenas obras, ¿sí? Piensa en algo abundante, en algo que es mucho, la arena del mar, el agua de los océanos, ¿sí? Bueno, dice que eran muchas las obras que hacía Dorcas, no eran pocas. Qué bueno que nuestras vidas puedan abundar de buenas obras
cada día por amor al Señor, como lo hacía esta mujer. No era una ayuda de vez en cuando, ni siquiera era, y en esto podemos caer en un autoengaño, y tengamos cuidado. ¿Alguna vez se dolió por la necesidad de alguien? ¿Sí? Qué tristeza, mirá lo que está pasando esa gente. Qué dolor. No tienen nada que comer. ¿Y? ¿Se le llenó la panza del otro lado? No alcanza con las intenciones. Las buenas obras tienen que ser cosas prácticas de parte de nosotros. Y Dios nos las presenta, y en este tiempo, hermanos, y Dios quiera que no sea una palabra profética, ¿sí?, lo que voy a decir, vamos a tener como iglesia que abundar cada vez más en buenas obras, en amor por los necesitados, en nuestras buenas obras y en nuestras limosnas, por los pobres, por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Dios quiera que sea lo menos posible, que sea lo menos necesario, pero la realidad es que todo muestra de que va a ser cada vez más necesario esto. Ella, con su talento de coser, le hacía túnicas y vestidos a las viudas, a las personas más necesitadas de ese tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen algún talento? Levante la mano, porque usted sabe hacer algo. A ver, ¿no sabe hacer nada? A ver, ¿cuántos saben levantar la mano? Muy bien, bueno, gloria a Dios, ¿sí? Bueno, para los que levantaron las manos y para los que no, que son todos los que tienen talento, Dios, hay algo que te ha dado un talento. La pregunta es, ¿estás usando ese talento para Dios? ¿Tenés miedo? ¿Lo escondés? ¿Usted recuerda lo que pasó en la parábola de los talentos para el que escondió el talento? Al que tenía 5 le dieron 10. Al que tenía 2 le dieron 4. Y al que tenía 1 y que lo escondió, se lo sacaron. ¿Sí? Los talentos no están para esconderlos. Pensando en esto, y hablábamos también con los hermanos, porque cada mes que empezamos estas nuevas series hablábamos con los hermanos y decíamos, ¿dónde uno puede servir a Dios? ¿Dónde sirve usted a Dios? En todos lados, ¿sí? Servimos aquí en la iglesia y gloria a Dios si Dios te ha llamado a servir aquí en este lugar, pero servimos a Dios en todos los lugares. ¿Cuántas madres que tienen niños pequeños necesitarán de tu ayuda? ¿Cuántos abuelos que tienen césped en su casa y no lo pueden cortar? ¿Cuántas personas le alegraría la vida recibir esa tortita simple que sabes hacer? Había una que enseñaba la pastora Miriam que eran tres cosas, no sé, 3 huevos, 2 de harina, algo así, no sé cómo era, casi me la aprendo, y una cucharada de aceite. La mezclas todo y ella sacaba unas tortas. Y capaz que con eso vos podés marcar la diferencia y servir y bendecir a alguien. Porque Dios te ha dado un talento, te ha dado algo con lo cual servir. ¿Está tu corazón agradecido por lo que hizo el Señor en tu vida? ¿Está agradecido tu corazón por lo que hizo el Señor en tu vida? Amén. Entonces serví al Señor, dale gracias por la salvación que te dio sirviendo. ¿Cómo demostrás esa fe y esa gratitud que hay en tu corazón si no lo haces sirviendo a otros? ¿Pueden decir los demás que sos una persona que abundás en buenas obras y en limosnas? Y eso es egoísmo. Y si usted está pensando en usted y especulando que el de al lado tiene más, bueno, ahora va a hacer la torta y me la va a llevar a casa, ¿sí? No está en la onda del mensaje, ¿sí? Dios le ha dado un don, Dios le ha dado una oportunidad de servir y de hacerlo de una manera especial. ¿Hacés lo que podés para aliviar el sufrimiento de los demás y por ayudar a los más necesitados? ¿Le ha pasado alguna vez que está pasando un momento difícil y dice, nadie se acuerda de mí? O casi nadie se acuerda de mí, ¿sí? Y la pregunta es, ¿nos acordamos nosotros de los que están realmente necesitados en este tiempo? ¿Me acuerdo yo de aquel que está necesitado? Y no mire para el costado, mire para adentro. Porque siempre la primera tendencia que tenemos es mirar al costado y decir,
pero yo quizás hago más que él o que ella. Y no te quiero ni juzgar. Me pongo delante del Señor a mí mismo y me pregunto, ¿estoy haciendo todo para aliviar el sufrimiento de las personas que tenemos alrededor? Quiera el Señor que cuando hablen de nosotros no digan cosas malas, sino al revés, que conozcan que somos buenos discípulos de Jesús por abundar en buenas obras y en limosnas. Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús hablando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dorcas fue un ejemplo de hacer realidad esto, sirviendo de una manera eficaz y trascendente a los que tenía alrededor. Amén. Vamos a orar. Señor, que te podamos servir realmente de una manera efectiva y trascendente, Señor. De una manera agradecida, sensible, Señor, apasionada, entusiasmada. Señor, que no nos tomemos de la letra y salgamos ahora, Señor, simplemente a comprar un pan o a buscar una ropa vieja o quizás simplemente a hacer algo mínimo por arriba para cumplir, para calmar lo que hay en nuestra conciencia. Señor, haznos entusiastas y apasionados servidores tuyos, sirviendo a los que tenemos alrededor. Señor, cambia nuestros corazones. Cambia en nosotros, Señor, las motivaciones con las que hacemos las cosas. Para que en lo diario, Señor, en lo que servimos a nuestra familia, en lo que servimos, Señor, a las personas que tenemos en nuestros lugares de estudio, de trabajo, nuestros vecinos, podamos ser realmente diferentes, Señor. Para que no nos movamos como una organización social que cubre una necesidad nada más, Señor. Para que podamos ministrar amor, para que lo podamos hacer con diferencia, para que la gente pueda decir, y no de nosotros, Señor, sino de ti. De ti, Señor. Qué diferente que hacen las cosas esta gente. Porque no solamente dan, sino que dignifican. Porque lo hacen con amor. Porque se nota que hay una diferencia. Señor, apaciónanos por servirte, Señor. Apaciónanos, Señor, para servirte aún dentro de este lugar. Para liderar y ser, Señor, trascendente en la vida de las personas que tenemos alrededor. Para que cuando alguien nos mire, Señor, y vea nuestro servicio, pueda sentirse inspirado también a servirte a ti, Señor. Para que anhelen y deseen, Señor, hacer lo mismo que hacemos nosotros.
Señor, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta maestros, levanta hombres y mujeres de Dios que traigan palabra profética, Señor. Que hagan tu obra, Señor. Que vayan a las naciones, Señor, a llevar tu palabra, a llevar el mensaje. Pero levanta también hombres y mujeres que sean capaces de servir y marcar la diferencia dentro de sus hogares. Así como lo dice tu palabra, como lo hacía Dorcas. De manera tal, Señor, de manera tal que si un día no estamos más en este lugar, haya gente que pueda decir, realmente abundaba en buenas obras, en limosnas, pero por sobre todo era un discípulo del Señor Jesús. Señor, no somos perfectos, no somos perfectos, pero anhelamos parecernos cada día más a ti, Señor. Señor, Dorcas manejaba una aguja, aquí representada por una máquina de coser. Pero tú has dado dones, talentos, capacidades a cada uno de los que están en este lugar. Despierta en esta noche esos dones, Señor, y esas capacidades. Despierta aún a aquellos que quizás en este tiempo están haciendo, Señor, el trabajo que hacen para ti, el servicio que hacen para ti, pero han perdido, Señor, el entusiasmo, la efectividad, la pasión, la trascendencia. Renueva, Señor, en este día. Colócanos visión, Señor, de que cuando hacemos algo por alguien, lo estamos haciendo por ti. Coloca en nosotros, Señor, sentimiento de gratitud por el amor que tú tuviste por nosotros. Espíritu Santo, habla al corazón y a nuestras vidas. Señor, yo te pido, despierta nuevamente, Señor, en mí y en los que estamos en este lugar. Señor, ese sentimiento, ese sentir de ese día cuando por primera vez alguien nos dijo, te tenemos en cuenta para algo. Señor, qué alegría, Señor, qué alegría cuando fuimos convocados, Señor, para servir. Señor, si hemos perdido esa alegría, ese entusiasmo, esa efectividad, Señor, renuévanos ahora, Señor, renuévanos. Quita, Señor, la tristeza, la angustia, la monotonía, el dolor, el resentimiento. Señor, coloca nuevamente espíritu, fuego, Señor, fuego que venga de ti para servir, Señor, con efectividad, Señor, y con trascendencia. Una vez más, Señor, que nuestro ministerio, que nuestro servicio sea trascendente para la vida de los que tenemos alrededor, Señor. Despiértanos, Señor. Saca del dolor, Señor, y pon hoy, Señor, lágrimas de alegría. Señor, resucita, Señor, el servicio que está muerto, para que aquellos que lloraban por la pérdida hoy puedan llorar de alegría, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Haznos siervos y siervas trascendentes. Y si estás dispuesto y le decís al Señor, Señor, yo quiero ser ese hombre y esa mujer que te sirva. Y si lo podés hacer, ponete en pie y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para servir en mi casa. Aquí estoy para servir en mi trabajo como si fuera para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, para servir donde tú me necesites, pero de una manera trascendente, efectiva, agradecido, con alegría. Gozate en el Señor y decirle, Señor, acá estoy de vuelta. Levanta tu mano y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Encontrame, Señor. Decime qué es lo que quieras que haga. Y Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú muestres ahora personas
momentos, circunstancias. En el nombre de Jesús, ¿a quién poder ir a servir, Señor? ¿A quién acercarse con tu amor? ¿A quién ir a cubrir con túnicas, con vestidos, Señor? ¿A quién ir a llevar un plato de comida y hacerlo con un corazón y un espíritu diferente? En el nombre de Jesús, viéndote a ti, Señor. Viéndote a ti, Señor, en esa persona. Señor, pido aún por aquellos que vienen llevando carga durante mucho tiempo de servicio para personas que están dentro de su hogar. Quizás, Señor, alguien que está enfermo. Quizás alguien que necesita, Señor, una ayuda extra por su situación personal. Por aquellos que están en casa que quizás están deprimidos, agobiados. Señor, trae el renuevo para poder servir de una manera efectiva y trascendente, Señor. Para hacerlo como para ti, Señor. Señor, desata, Señor, ahora también perdón. Señor, que podamos perdonar en lo que hemos sido ofendidos. Y aún, Señor, perdón si hemos ofendido también. Señor, que podamos ser realmente una iglesia de un servicio apasionado para ti, Señor. Oh, Señor, míranos, míranos, Señor. Habla, Señor, habla. Habla, Señor. Habla el corazón. Aún, Señor, no dejes de hablar, Señor, a los que van a salir de este lugar y van a seguir, Señor, con este pensamiento en su mente. Esta palabra, Señor, este ejemplo. Señor, quizás haya aquí también personas que dicen, no tengo nada. Señor, muéstrales. Muéstrales, Señor. Muéstrales que le has dado manos, le has dado oídos, le has dado una boca, Señor, le has dado pies para ir, Señor. Aquellos que nadie quiere ir, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que se renueve el gozo del servicio a ti, Señor. Que se renueve el gozo del servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz tu obra hoy, Señor. Haz tu obra hoy, Señor. En nosotros, Señor. En cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Invito a los que están de pie si quieren venir aquí adelante. Quiero orar por la vida de cada uno de ustedes. Quiero orar para que realmente el Señor renueve en tu corazón. Oh, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Y si estás sentado y deseas hacerlo, vení. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Renová en mí, Señor. Renová en mí. En este día, Señor. El corazón de servicio. Señor, en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor mientras ministramos.